En la mansión del conde Marcerion, Luan busca desesperado al niño de la montaña que le robó el corazón. Hace 12 años, tras huir de las duras lecciones de sucesión, conoció a un pelinegro amable, Clauden, y juraron esperarse y casarse. Enviado a Rius para formarse, Luan vuelve decidido, pero su búsqueda se topa con engaños, golpes y un reencuentro que hiere. ¿Sobrevivirá su promesa al desprecio y al dolor? ¿Clauden aceptará ser la persona que Luan tanto busca? Clauden se despierta la mañana siguiente de haber negado ser la persona que Luan buscaba, y a pesar de que no quiere salir, debe hacerlo para buscar comida. Al salir, encuentra al rubio, quien parece haber pasado toda la noche acurrucado fuera de su puerta. Este inmediatamente corre detrás del más alto, pidiéndole un momento para hablar, pero el pelinegro solo lo ignora y se dirige a hacer sus compras. En la calle, la gente lo mira y habla a espaldas de él, aunque él claramente puede oír lo que dicen. Alguien comienza a golpear a las personas que están hablando sobre él, y el más alto aprovecha para escabullirse y volver a su hospedaje. Allí, en la puerta, se encuentra con Herdic, quien al ver el aspecto de Clauden se preocupa mucho y se disculpa por haberle dicho que fuera primero en lugar de haber ido juntos. Charlan un rato y el pelinegro termina diciéndole al mayor que, por favor, le diga a Luan que él no es la persona que buscaba. Herdic sale decaído del hospedaje y ve a Luan con mal aspecto, como si hubiera golpeado a alguien recientemente. Le dice que deben volver y tratar sus heridas, pero este se niega, diciendo que aún no ha podido disculparse apropiadamente. A pesar de eso, el mayor logra convencer al rubio de volver para recuperarse correctamente para su amado. Clauden comienza a mejorar y considera ir a ver a un doctor para asegurarse de que esté todo bien, pero justo entonces un médico toca su puerta, lo cura y le da varios medicamentos. Cuando se retira, dice que sus servicios ya han sido pagados. En el momento en que el médico sale del alojamiento, entran varias mujeres con artículos de limpieza y comida para cocinar, mientras el pelinegro se pregunta si quizás es caridad de los habitantes del pueblo. Una vecina le confirma que no fue así, por lo que entonces cree que quizás los envió Herdic, hasta que le comenta que un hombre con capa anda deambulando fuera del hospedaje. Es entonces cuando se da cuenta de quién es la persona que envió todo eso, generándole una sensación de amargura. Esa noche, Herdic encuentra nuevamente a Luan acurrucado fuera del alojamiento del pelinegro y le dice que ya lleva varios días allí, preguntándole si no piensa comer o asearse. Este le dice que lo hará cuando Clauden mejore, pero el mayor le hace notar que ya no huele tan bien como de costumbre, ya que en ese momento parece más bien un vagabundo en lugar de un noble, por lo que quizás a Clauden no le gustaría verlo de esa manera. Esto convence al rubio de volver a su propio hogar. Una vez aseado, ve sobre la mesa un pequeño cofre lleno de cartas, que al revisar descubre que son de parte de Clauden. De hecho, son todas las cartas que Herdic guardó para él mientras se encontraba estudiando fuera. Comienza a leerlas apresuradamente, pero sus sentimientos lo abruman haciéndolo tener un ataque de ira por todo lo que ha ocurrido. Entonces sale de la mansión y monta un caballo para ir a ver a su amado, pero al llegar se encuentra con él de frente en la calle. Intenta expresar sus sentimientos, pero ante el continuo rechazo del más alto, termina amenazándolo para llevarlo con él. Luan se da cuenta de que ese comportamiento no fue correcto, pero aún así, al día siguiente, un carruaje es enviado y traslada a Clauden a la mansión. Al llegar, recuerda cómo de pequeño admiraba a Luan por el hogar tan grande y lujoso que poseía, pero ahora se siente completamente incómodo. Todos los empleados comienzan a hablar a espaldas de Luan debido a la noticia del error que cometió con el chico al que buscaba, el cual ahora ha llevado a vivir con él. Su padre está a punto de ponerse en contra de la idea de su hijo, pero al final cede, ya que sabe que el rubio no escucharía su consejo y que es una lección que debe aprender experimentando por sí mismo. Luan le da su propia habitación a Clauden, diciendo que él mismo dormirá en otra, y luego de unas indicaciones lo deja solo. El pelinegro solo quiere irse de allí, puesto que siente que no encaja en lo absoluto. Más tarde los sirvientes le llevan a Clauden ropa nueva y lo ayudan a cambiarse. Una vez listo con su nueva ropa formal, que no va con él,
es llevado al comedor donde lo espera el rubio, pero para llegar debe pasar por el lugar donde fue rechazado por él mismo hace pocos días y siente mareos. Se sienta en la mesa colmada de comida ostentosa y mucha decoración, pero solo con el primer bocado, el pelinegro vomita y cae desmayado. Luan, completamente preocupado, llama al médico, pero cuando éste lo inspecciona, dice que solamente tiene fiebre y que quizás su cuerpo reaccionó así ante el cambio tan brusco de entorno. El rubio se niega a dejarlo ir, por lo que pide a los sirvientes que le traigan la ropa que suele usar y que descubran qué alimentos come habitualmente. Quiere que la mansión entera lo cuide para que él pueda adaptarse a ese lugar. Así que, al día siguiente, cuando el más alto despierta, lo reciben con ropa cómoda y su comida favorita, además de muchas preguntas sobre cómo preparar las comidas que le gustan. Así, en este segundo intento logran almorzar juntos, pero Clauden se siente incómodo por todo el esfuerzo que el más bajo está poniendo en él. Los días siguientes pasan de forma muy incómoda. Apenas cruzaban palabras para saludarse y nada más. Así pasaron 2 semanas hasta que Luan tomó coraje y le dijo a su amado que quería hablar. Se disculpa por haberle advertido y tras recibir una corta respuesta intenta sacar más conversación, pero no logra obtener una respuesta más larga del pelinegro. Entonces intenta preguntarle sobre algo que leyó en una de las cartas que le envió, pero Clauden se da cuenta de que habla sobre un juego que hacían de pequeños solo para tomarse de las manos, por lo que después de muchos pensamientos termina respondiendo que no recuerda a qué se refiere. Luan sigue intentando con varias preguntas más, pero no obtiene lo que busca, dándose cuenta de que el más alto no quiere hablar con él. Dándose por vencido, le dice que si está aburrido puede ir al jardín o a la montaña. Ante esta mención, el pelinegro se emociona un poco, pero el rubio le dice que si va a la montaña, deben ir juntos, como cuando eran pequeños. Claramente, el más alto no quiere ir con él, pero Luan le ordena que se prepare para salir en ese momento con él. Es así como terminan yendo a caminar juntos, pero en realidad están muy separados, hasta que Luan decide tomar un descanso al ver que el pelinegro va muy adelantado y no le presta atención. Para su sorpresa, Clauden aparece pocos minutos después y se sienta a su lado diciendo que también quiere descansar un poco. Pasaron mucho tiempo sentados así, uno junto al otro, hasta que empezó a anochecer y deciden bajar. A Luan le duelen los pies, por lo que cojea un poco y el más alto aminora su velocidad para igualar la del rubio. Este simple gesto basta para sonrojar al más bajo y dejarlo completamente embobado hasta la mañana siguiente. Ese día Clauden se encuentra jugando en el patio con unos niños, y Luan los observa con celos, ya que ellos pueden tener esa mirada cariñosa del más alto y él no. Pero pronto Herdic le pide al pelinegro que lo ayude a identificar unas flores, y en el proceso, este salva a una mantis de ser aplastada por una escoba. El rubio, que observaba a su amado, quedó muy conmovido con el acto y se lo hace saber antes de invitarlo a su habitación para darle un regalo que tiene preparado. Una vez allí, le entrega una enciclopedia de plantas que él mismo tradujo. El más alto comienza a mirar y leer el libro, quedándose completamente absorto en ello hasta que anochece, dejando a Luan muy satisfecho con esa reacción. Cuando Clauden se da cuenta de que se distrajo demasiado tiempo, se disculpa y comienzan a charlar animadamente sobre plantas, hasta que a Luan se le escapa un halago hacia el más alto. Esto cambia su actitud drásticamente, diciendo que ya no es el niño que conocía, que ambos han cambiado mucho y que cree que el rubio está atascado en el pasado. Este le dice que de verdad lo sigue amando y le pide que no dude de su corazón, pero el pelinegro le dice que no es fácil de creer y que no sabe por qué está allí en ese momento, deseando que lo deje ir. El más bajo le pide que no rompa con él, y Clauden le pregunta si eso también es una orden, dejando claro lo que piensa sobre la actitud del rubio. Luan descarga toda su ira cuando se encuentra solo en el estudio, pero su hermano lo escucha y va a hablar con él, aconsejándole que olvide todo y deje las cosas como un lindo recuerdo de la infancia, pero esto solo empeora la situación. Al día siguiente, van nuevamente a caminar a la montaña. Estos paseos comienzan a generar recuerdos de cuando eran pequeños y la pasaban bien juntos,
causando confusión en el más alto. Los últimos días, Luan se la pasó detrás del pelinegro, ya sea en la mansión, en el patio o en cualquier lado. Cuando éste le pregunta por qué lo hace, el rubio le dice que es porque quiere estar con él y porque lo quiere, pero el más alto sigue sin creerle y cree que solo está confundido, ya que considera que él no es la misma persona que era cuando el más bajo se enamoró de él. Otro día, Clauden pregunta si puede ayudar a uno de los sirvientes, pero este le dice que lo regañarán si lo deja ayudar. En ese momento, ven al rubio buscando a alguien, y el sirviente le dice que siempre hace tiempo a esa hora para buscarlo a él, pero el pelinegro cree que debe estar buscando a otra persona. El conde encuentra a su hijo y le da mucho papeleo que hacer, ya que considera que ha tenido demasiado tiempo libre. Además, le informa que dentro de 2 días se celebrará un baile allí en la mansión y es obligatorio que asista. Clauden, al enterarse de que ese día el rubio se encuentra ocupado y no podrá acompañarlo en su paseo a la montaña, se siente feliz, pero una vez allí, caminando y comiendo solo, se da cuenta de que no está siendo tan divertido como siempre y se siente solitario. Aunque intenta ignorar todos esos pensamientos, se convence aún más de que los sentimientos del más bajo no son reales, sino que solo son un capricho para no perder a su primer amor. Al volver a la mansión, escucha que Luan no ha comido ese día y se preocupa tanto que no puede dormir, por lo que sale a deambular por la mansión. Entonces se encuentra con la asistente Asha que le llevaba té al rubio, pero ella considera que quizás si quien entrega el té es el pelinegro, de esa forma Luan sí aceptaría comer, por lo que le entrega la bandeja y lo guía hasta el estudio. Cuando el más alto entra para entregar la bandeja, el rubio cree estar alucinando al escuchar la voz de su amado y por eso huele el viejo pañuelo que tiene para calmarse, hasta que se da cuenta de que Clauden realmente estaba allí hablándole y de un salto tira gran parte de los papeles. Ignorando eso, corre hacia el pelinegro preguntándole si preparó todo eso porque estaba preocupado por él, pero pronto se entera de cómo fueron las cosas en realidad. El pelinegro pregunta por el pañuelo que vio hace unos momentos, pero el más bajo decide no explicar su origen para no abrumarlo hablando del pasado, ya que parece gustarle cuando lo hace. Aún así, pasan un buen rato charlando de plantas y setas hasta que Clauden se da cuenta de la hora y huye disculpándose por haberlo entretenido. Luan decide acompañarlo a su habitación con la excusa de que no hay luz, y en el camino le cuenta que en el jardín trasero está plantando hierbas para él y además está convirtiendo una habitación del 3er piso en un estudio también para él. Entonces el pelinegro se da cuenta de que realmente el más bajo no tiene intenciones de dejarlo ir. El día del baile, Luan cumple con su acto de presencia y en cuanto puede sale a buscar a su amado, el cual se encuentra sentado fuera, ya que no quiere vestir ropa formal y juntarse con nobles, porque se siente totalmente fuera de lugar. Cuando el rubio lo encuentra, se sienta con él y, pasados unos minutos, lo invita a bailar. El pelinegro se niega completamente, pero el más bajo es muy insistente y termina convenciéndolo. Se toman nerviosamente de las manos y Luan intenta enseñarle a Clauden a bailar, pero por sus nervios se vuelve muy torpe y termina pisándolo varias veces. Al día siguiente, el pelinegro escucha de los sirvientes que un adivino ha llegado al mercado y decide ir a visitarlo, pero el rubio decide acompañarlo. Una vez allí, todos los miran debido a los muchos rumores que ha habido sobre ellos. Clauden intenta ir solo a la carpa del adivino, pero el rubio claramente se mantiene pegado a él y terminan entrando juntos. El pelinegro hace una pregunta muy específica. Quiere saber cómo dejar ir el pasado. El rubio se enfurece, diciéndole que ya le ha dicho que lo que siente no es una ilusión, y el adivino toma ventaja de la situación, queriendo venderles una pócima para olvidar. Luan rompe la botella, acusándolo de fraude, y sale de la carpa. Clauden se queda un poco más y charla con el hombre, pidiéndole un consejo serio esta vez. Este le dice que si quiere olvidar a alguien, simplemente no debe verlo. Pero, claramente, esa es una situación imposible para ellos, viviendo juntos.
Más tarde comienza a llover y Luan se encuentra en una reunión cuando alguien menciona un deslizamiento de tierra por la lluvia. No puede evitar pensar en si Clauden habrá ido a la montaña ese día, ya que no lo ha visto antes de salir. Al llegar a la mansión, corre a preguntarle a los sirvientes por su amado y nadie sabe dónde se encuentra. Mientras tanto, el pelinegro se encuentra en una cueva en la montaña, puesto que había salido a despejar su mente antes de que empezara a llover, pero ahora no puede bajar debido al terreno resbaladizo. Cuando Luan y los asistentes se dan cuenta de que Clauden ha salido hace 5 horas y no ha vuelto, se preocupan mucho y el rubio sale corriendo en un caballo a buscarlo. Llega a la montaña y debe continuar a pie, tomando caminos desconocidos y peligrosos mientras grita el nombre de su amado en la tormenta. El más alto escucha la voz de Luan y sale de la cueva para decirle que no suba más, ya que es peligroso, pero el rubio está demasiado emocionado por haberlo encontrado. Cuando toman sus manos, el pelinegro resbala y cae por el acantilado, pero el más bajo lo sostiene con todas sus fuerzas, llegando a lastimarse la mano y dislocarse el hombro por la fuerza. Sin embargo, debido a esto, ambos caen al vacío. Afortunadamente cayeron en un río sin golpearse con ninguna piedra y logran salir del agua. Pero mientras Clauden busca la forma de salir de allí, Luan se encuentra en shock, llorando e hiperventilando, porque creía que el más alto no iba a sobrevivir. El pelinegro lo ayuda a calmarse, coloca su hombro en su lugar y venda su mano herida. Luego comienzan a caminar de vuelta a la mansión, pero el rubio está distante y deprimido, mientras el más alto busca acercarse. Finalmente, caminan tomados de la mano hasta la mansión. Una vez que ambos reciben tratamiento y se encuentran bien, Luan charla con su padre. Él cree que Clauden casi no sobrevive por su culpa y recuerda que cuando eran pequeños sucedió una situación similar. Teme seguir poniéndolo en peligro si lo sigue manteniendo a su lado. Así que luego de llorar mucho y sentir el mayor dolor que ha sentido nunca, a la mañana siguiente se dirige a la habitación del pelinegro. Luan le expresa todos sus pensamientos y se disculpa por todo el daño que le ha causado, pero el más alto se encuentra preocupado por él y su aspecto, diciéndole que está bien y no tiene que disculparse. Luego, el rubio le explica que casarse con él ha sido su motivación todos esos años y que él es la única persona con la que se siente a gusto, pero a pesar de amarlo tanto, se da cuenta de que para Clauden ya no es lo mismo, por lo que le entrega un maletín lleno de dinero y le dice que es un buen día para partir a Daimonia, donde se encuentra su familia. Más tarde, Herdig y todos los asistentes se despiden de Clauden, dándole regalos y llorando por su partida, pues le habían agarrado cariño. Luan acompaña a su amado en el camino a Daimonia en un carruaje. Hacen una parada para comer y descansar, y al día siguiente llegan. El rubio parece querer besar al más alto, pero no lo hace. Se despiden de forma algo distante e incómoda y se separan. Luan vuelve al carruaje camino a su hogar, empapado en lágrimas, deseando que su amado al menos lo hubiera intentado. Al llegar, cae enfermo con mucha fiebre durante una semana, y luego de eso se lo nota muy cambiado, distraído, torpe, deprimido y llorando en lugares públicos sin siquiera darse cuenta. Un día, mientras leía las viejas cartas de su amado, un viento se las arrebata de las manos y Luan está a punto de caer del balcón por recogerlas. Afortunadamente su padre se encontraba allí para evitarlo, pero es en ese momento en el que se da cuenta de la verdadera gravedad del estado de su hijo, ya que no parecía importarle caer al vacío. Las estaciones pasan y el estado de Luan no mejora, pero tiene el impulso de querer ir a ver cómo se encontrará su amado. Es así que decide enviar a 2 guardias a vigilar el estado de Clauden. Cuando vuelven, le cuentan que se encuentra bien, pero el rubio esperaba más información, por lo que a partir de ese día envía a los guardias a recopilar información cada vez que puede. Esto se convirtió en su motivación y de esta manera poco a poco volvió lentamente a la vida, escuchando historias de su amado a través de sus guardias, hasta que un día los guardias volvieron con la noticia de que Clauden se va a casar. Luan sale corriendo y él mismo va hasta Daimonia esta vez. Busca a su amado y apenas lo encuentra, le pide llorando que no se case con otra persona si no es con él.
La gente a su alrededor los mira, por lo que el pelinegro los lleva a un callejón más tranquilo. Allí le explica al rubio que se dio cuenta de que sus guardias lo estaban espiando, y desde ese momento comenzó a narrar las cosas que le pasaban en voz alta para que los guardias lo escucharan y tuvieran cosas que contarle a Luan. Creía que lo olvidaría con el tiempo, pero no lo logró, así que un día dejó escapar la pequeña mentira de que se casaría, sabiendo que si los guardias informaban eso, Luan iría hasta él. Confiesa que ni siquiera está seguro de lo que siente, pero escuchar todo esto fue suficiente para poner feliz al rubio. A partir de entonces, deciden empezar a enviarse cartas y visitarse mutuamente cada vez que pueden, y es así como su relación comienza a florecer lentamente otra vez. Únete como miembro del canal y desbloquea beneficios increíbles. Tendrás insignias de fidelidad, emojis exclusivos, menciones especiales y acceso anticipado a nuevos videos. Haz clic en unirme y sé parte de esta comunidad. Gracias por tu apoyo. No dudes en unirte a mi canal de WhatsApp para saber cuando suba videos, tenga anuncios importantes o para participar en encuestas. También sígueme en mis cuentas de Instagram y Twitter para ver contenido extra. Una mención especial a los miembros del canal: Pistacho, Ana Patricia Montoya Padrón, B. Diani Ruiz, Andy, Roelda Díaz Villacrés, Lío, Taihu Sim, John Yuomi, Ricardo Cortés, Jack y Perú, 123 Merit Historias, Job Aviles Rojas, Ariela Cruz, Fragón, Ana Victoria Vargas Saldaña, Ana Corozo, Wendy Fierro, Juanca, Coco 09, Alexandra, Ana Carolina Carol, En Vivo, Juliana Torres, Bunny 13, Marcus Peralta, Diana Pérez, Tamara Cáceres, Moonshadow, Norma Sánchez, Nando S. Vita. Saluditos a las siguientes personitas por comentar primero: